Bien, damos gracias al Creador del Universo por esta nueva oportunidad de conexión que nos permite para continuar con nuestro curso Los Misterios Revelados del Evangelio de Mateo. El día de hoy corresponde compartir el secreto número 55 de nuestro curso que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos 20 al 24. Mateo, capítulo 11, verso 20 al verso 24. Ya hemos titulado esta clase El vínculo entre los milagros y la Teshuvá. El vínculo entre los milagros y la Teshuvá. ¿Qué significa todo esto? Pues bien, antes vamos a leer el texto literal, porque de ahí es donde vamos a extraer los secretos. ¿Ya? Dice el texto de Mateo, vamos a darle lectura para que lea la vasija, saber de qué se trata el contenido literario, y ya luego pasamos a descifrar los códigos espirituales. Está escrito. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Ya? Aquí tenemos el texto literal de Mateo. ¿Qué secretos pueden haber ocultos detrás de todo esto? Bueno, a modo de introducción, eh, aquí podemos ver que este texto apoya, como otro, eh, la interpretación de que todos sus milagros y todas sus prédicas de Rabí Yeshua tenían el propósito de llevar a la gente al arrepentimiento, lo que conocemos como la Teshuvá, y llevar a la gente bajo la sala de la Shejinah, la presencia divina. Cualquier interpretación, eh, podríamos incluso hasta considerarlo una herejía, dado a que desde el día 1 del inicio del ministerio de Rabbi Yeshua, su mensaje es la Teshuvá, ¿ya? Como lo era, eh, de cada profeta en Israel, ¿ya? Otro comentario literal, antes de adentrarnos a los secretos. Si bien Corazín y Bexaida eran ciudades de Galilea, aquí menciona separadamente a Capernaum porque era su ciudad natal, ¿ya? Y por lo tanto se la compara con la ciudad pagana por excelencia que es Sodoma. ¿Tú sabes lo que, según la Torá, que lo que ocurrió en Sodoma? Sodoma fue destruida, ¿ok? Debido a ciertos pecados, ciertas transgresiones que los mismos habitantes provocaron realmente que esa ciudad se destruyera completa. ¿Ya? Entonces, las ciudades que Rabí Yeshua estaban habitadas por israelitas, mientras que Tiro y Sidón y Sodoma eran paganas.
Por lo tanto, las consecuencias de no arrepentirse se consideran más graves, ¿ya? Veamos cómo Nínive se arrepiente después del mensaje de la destrucción de Jonás, debido a que Dios siempre actúa con misericordia. Su ira contra las ciudades impenitentes vino en etapas. Por ejemplo, primero con la guerra romana, que trajo la destrucción del templo y la matanza o el exilio de muchos judíos en todo Israel. Luego con las secuelas de la rebelión judía contra Bizancio, esto es parte de la historia, en que especialmente los galileos fueron masacrados o exiliados. Y finalmente con Rash Shevit, el terremoto del año sabático, el gran terremoto del año 749 de la era común. Esos son datos históricos eh, de cómo vivieron ciertos juicios kármicos por no haber hecho Teshuvah, ¿ya? Vamos a adentrarnos entonces a los secretos. Primer extracto. Primer extracto nos dice, porque aquí el texto nos habla de los milagros, ¿ya? La alteración. ¿Qué es lo que son los milagros? Son la alteración de las leyes naturales. Eso es un milagro. Cuando la divinidad interviene sobre las leyes de la lógica, sobre las leyes científicas, sobre las leyes naturales, sobre las leyes racionales, de manera sobrenatural, ¿ok? Teniendo como objetivo a que la persona vuelva en Teshuvah. Y de hecho, si tú te fijas, hay personas que han sido tan cerradas, incluso hasta con un pensamiento negativo, se han cerrado y Dios ha tenido que intervenir en ese pensamiento de manera sobrenatural para que la persona pueda salir de ese estado mental y la persona pueda volver a la conexión con la divinidad. Entonces, cuando hay una alteración de las leyes naturales, es decir, que el mundo espiritual gobierne sobre el mundo físico, el objetivo detrás de esto es que las personas vuelvan en arrepentimiento. Ahora bien, hemos dicho en otras clases que el arrepentimiento se puede dividir en dos partes, porque la palabra arrepentimiento en hebreo se dice teshuvah. Arrepentimiento en hebreo se dice teshuvah, ¿ya? Y hemos dicho que esta palabra teshuvah la podemos dividir en dos palabras. Tashuv, G. Tashuv significa volver, retornar, y G es la letra G. En el árbol de la vida, acuérdate que la letra G representa Binah, y Binah es el mundo espiritual, es el mundo superior. Es decir, la Teshuvah o Tashuv G es volver al mundo espiritual, cuyo mundo permite la alteración de las leyes naturales para que las personas tomen conciencia de ese mundo que para muchos no está abierto. Muchos no conocen el mundo espiritual. Entonces, siendo ese el objetivo primordial, el creador interviene en las leyes naturales para que la persona regrese al mundo espiritual, que la persona regrese a su esencia espiritual. ¿Ok? Cuando hablamos del mundo espiritual hablamos de muchas cosas. Primero, que la persona conecte con su espiritualidad, que la persona sea consciente de su alma, sea consciente de su esencia espiritual. Otra cosa, que el creador, que la persona sea consciente de que es un alma divina, es una chispa divina, y que esa alma, esa chispa divina, es una parte del creador. Por lo tanto, el creador reside en esa chispa. Por lo tanto, una vez que la persona enciende su alma, enciende su neshama, puede volver a reconectar con la divinidad, puede volver a conectar con el creador de manera directa, ¿ya?
Entonces, cuando conecta con el creador de manera directa, ya el creador lo impulsa y lo lleva hacia la dimensión espiritual, en donde ya es un campo muy abierto, es un campo macrocósmico, en donde el creador revela a la persona cosas muy importantes para su vida, ¿ya? Entonces, hemos dicho, hay personas que están desconectadas de Dios. ¿Por qué están desconectadas de Dios? Porque primero se desconectaron de su espiritualidad, se desconectaron de su espíritu, se desconectaron de sí mismos, se desconectaron de su identidad espiritual. Y al desconectarte de tu identidad espiritual, lamentablemente te desconectas de la fuente. Por eso la Teshuvá es volver, volver, volver a ti, volver a la esencia, volver a tu alma, volver a tu ADN, volver a tu interior. Y por consecuencia, al volver, te das cuenta de que eres parte de Dios, eres parte de la divinidad y por ende eres uno con Él. Tienes que relacionarte. Sabes que tu alma necesita de la fuente para poder vivir en este plano físico. Por lo tanto, automáticamente te conectas con la divinidad, te conectas con Dios. Y Dios te lleva a la dimensión espiritual, ¿ok? Una vez que tú ya te conectaste nuevamente, Dios te lleva al mundo espiritual y te muestra cosas interesantes para tu vida, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo primordial. Eh, no para cuando el cielo bendito sea, le permite un milagro, es porque ellos están bien con el cielo, ¿ya? No es así necesariamente, o sea, tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Yo estoy muy bien con Dios y Dios está haciendo milagro acá. No necesariamente Dios va a hacer milagros porque la persona está bien con Él. Dios va a hacer milagros para que la persona retorne a Él, ¿ok? Entonces, el Creador es un ser misericordioso en extremo y a veces no nos permite ver su gloria con el objetivo de que nosotros volvamos en retorno a Él, en Teshuvá, que fue traducido o mal traducido como arrepentimiento. El rabino Nachman de Breslev, de bendita memoria, dijo en un documento llamado Sefer Amidot, el libro de las virtudes o cualidades, que no hay arrepentimiento sincero sin un auténtico maestro que te enseñe los caminos o las sendas por el cual debas transitar. Es por eso que a veces Dios habla a través de la boca de un maestro, Dios habla a través de la boca de un profeta, Dios habla a través de la boca de un avatar, ¿ok? Para, para que tú puedas adentrarte realmente en los caminos del retorno, del regreso a la divinidad. Por tanto, la alteración de las leyes naturales, es decir, los milagros, tienen como objetivo a que la persona regrese. ¿Ya? Es por eso que Rabí Yeshua dice, no es posible que esta ciudad haya tenido tantos milagros, que esta ciudad haya visto las manifestaciones que tuvo, incluso hasta Sodoma si hubiera tenido estos milagros, hubieran retornado al Creador, pero estas ciudades no lo estaban haciendo. Entonces, imagínate que a veces el ego o la cáscara, la caparazón a veces de las personas, aún y con milagros se mueven. Y aquí lo vemos en estas ciudades. Vamos al segundo extracto. Las personas que viven de acuerdo, este otro extracto del secreto, y nos dice que las personas que viven de acuerdo con la sensualidad no son recipientes para albergar los secretos del cielo. ¿Ok? Cuando hablamos de sensualidad, ¿de qué hablamos? Hablamos de que una persona es dirigida por sus cinco sentidos, ¿ya? Es decir, no necesariamente estamos hablando de sexualidad. Sensualidad está relacionado que tus cinco sentidos te hipnotizan. Tus cinco sentidos toman preponderancia en tu vida. Tus cinco sentidos te dominan. Es decir, tu mirada
A lo mejor lo que miras con tu ojo, la apariencia, la parte exterior de este mundo o de las experiencias que te toca vivir, a lo mejor a lo mejor no es tan así como tú lo miras. Es por eso que el ojo te puede engañar, el ojo te puede mentir, el ojo te puede ilusionar. Lo mismo que escuchas. Tú puedes escuchar un chisme y malentender. Tú puedes escuchar a lo mejor una crítica y malentender. ¿Por qué? Porque no tiene la realidad completa. Ni siquiera ha sido capaz de mirar la parte espiritual de por qué a lo mejor ciertas personas viven ciertas experiencias. Pero tu ojo, tu oído y tus cinco sentidos sensoriales te engaña para que tú caigas en los juicios y en los prejuicios contra otras personas. Entonces, los cinco sentidos son la sensualidad que llevan a tu alma a volverla esclava de los límites de lo que realmente se considera la verdad. Mientras nosotros no salgamos de los cinco sentidos, no vamos a poder ser un recipiente adecuado para los secretos del cielo. Por eso es que hay que elevar la conciencia, hay que conectar con el alma, hay que conectar con la espiritualidad para poder ampliar, ensanchar la conciencia y realmente entrar más allá de lo que los cinco sentidos te están informando. Entonces, los secretos del cielo se desarrollan en el cerebro derecho. Tenemos dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. El hemisferio derecho es el hemisferio intuitivo, es el hemisferio que nos capacita para conectar con lo espiritual. El hemisferio izquierdo es el racional, es el matemático, es el cálculo y el organizador de todo, pero en el plano físico, ya en el plano físico, no del mundo espiritual. Entonces, la sensualidad está relacionado con qué? Con el hemisferio izquierdo. El cerebro derecho es intuitivo y el cerebro izquierdo es racional. Entonces la sensualidad, los límites, cuando tú aplicas un análisis, cuando tú aplicas un juicio, lo haces de acuerdo a tu hemisferio izquierdo. Y muchas veces es ahí donde el Satán, el ego, ¿ok? Toma control sobre nuestra vida. Es ahí donde a veces caemos en error. Y por tener límites en nuestro hemisferio izquierdo, a veces lo que nosotros criticamos de otros se nos viene de regreso. A veces lo que a veces hablamos, creyendo de que lo hablamos con justicia, se nos regresa. ¿Ok? Entonces, si nosotros decidimos vivir solamente la parte animal, no vamos a poder albergar los secretos del cielo. La parte animal es la parte física, ¿ya? La parte física, la parte racional, la parte del instinto. Entonces, ¿quiere que el Creador deposite secretos del cielo en ti? Entonces conecta con tu espiritualidad, conecta con tu alma. Y tenemos Jojomá. Jojomá es el hemisferio derecho, es la sabiduría espiritual, ¿ok? Donde hay expansión, y Jojomá pertenece a la columna derecha, por lo tanto, es, es un, es una sabiduría compasiva, es una sabiduría misericordiosa, ¿ya? Esa es la sabiduría sin clipá, sin cáscara. Muy bien, vamos al otro extracto. Ok. Hay ciudades que se mencionan acá que eran pesqueras, por eso aparece acá el... Y este extracto nos dice que las personas que viven de la casa no son recipientes para albergar los secretos del cielo, pero eso es un secreto, es un código. ¿Ya? Estas ciudades que se mencionan aquí eran ciudades costeras, eran ciudades pesqueras, y la inmensa mayoría de las personas de estas ciudades se dedicaban a la caza. Pero hay un secreto
Y es que las personas que viven de la casa no son recipientes para albergar los secretos de la Torá, los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se daba la ocasión que en este trabajo la gente hacía trampa, ¿ya? Hacía trampa, ¿ok? Entonces, porque la manera en que las personas consiguen su presa, la casa, es por medio de ¿qué? Del engaño. Y de hecho, cuando se sale a pescar, tú le mientes al pescado. Le mientes al pescado, actúas con engaño para poder cazarlo. Le haces creer que le estás regalando un alimento, pero luego con la lanza, ¿ok? Con el enganche tú lo sacas. Tú lo engañaste. Aunque, obviamente, dentro de las leyes de la naturaleza, tú vales más que un pescado, tú vales más que un animal, pero lo engañaste, ¿ok? Por eso que decimos que se hace trampa. Entonces, eso reflejan cosas espirituales, ¿ya? Entonces, las personas, toda su vida se han relacionado por medio de la táctica de que es el engaño, y esa misma actitud la pueden aplicar a cualquier campo de la vida. Hablamos genéricamente, obviamente, claramente no son todos, ¿ok? Entonces, si tú realmente quieres albergar los secretos del cielo, los misterios del reino de los cielos, entonces hay que salir, ¿ok? Del engaño. ¿Y quiénes son los que te engañan? Bueno, el extracto anterior te lo decía, tus cinco sentidos. ¿Quién te engaña? Tu ego interno, tu impulsividad. Entonces, a veces cuando eres impulsivo, ni siquiera alcanzaste a pensar lo que dijiste. Y, y después cuando tú dices, Suta, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que hice? ¿De qué manera lo dije? Ahí te das cuenta de que te engañaron. Tu ego te engañó. No actuaste desde el alma, sino desde el ego. El último extracto de este secreto nos dice que si dichas personas no hacen teshuvá, es decir, vuelven a la Kabbalah, vuelven a los misterios del cielo, vuelven a la espiritualidad, vuelven a su alma, vuelven a la conexión con la divinidad, serán objetos de juicios severos. Ya, si nosotros no volvemos a la Kabbalah, a los misterios del cielo, no nos volvemos presa de nuestros cinco sentidos. Y al volvernos presa de nuestros cinco sentidos, activamos el cuerpo de los planetas y las estrellas donde residen los ángeles, o estos son los ángeles, y cuando esto sucede, ellos solo envían tikkun y radiación de dolor del mundo cósmico, radiación de karma, radiación de sufrimiento. Entonces debemos tener cuidado con esta situación. Entonces ahí ves tú, si actúas desde tus cinco sentidos, vas a activar el rigor de los ángeles, vas a activar el rigor de planetas y estrellas que rigen nuestro sistema solar, vas a activar el tikkun, un tipo de tikkun, y eso es, a veces es momentáneo, a veces los tikkunim vienen de inmediato, a veces duran días, a veces duran meses, a veces años. Y esa tardanza, ese tiempo de tardanza en que llegue el tikkun, ¿no? En que llegue el karma, en que llegue el sufrimiento, es el creador te lo da para que hagas teshuvá. El creador te lo da para que hagas análisis de que la acción que hiciste fue correcta. Pero tú debes identificar cuando tú actúas con el cuerpo y no dejarla pasar.
Porque si tú dices actúe con el cuerpo, es decir, actúe con los cinco sentidos, actúe a través del ego, y te dormiste así, y al otro día la volviste a dejar así, y tú sabías internamente que actuaste desde ese punto, entonces te viene un ticún. Y si le sumamos a todo eso que el creador constantemente está haciendo milagros en tu vida, porque todo es un milagro. Te levantas en la mañana, lo primero que ves es un milagro. El tema es que estás tan acostumbrado o acostumbrada a dar por hecho todas las cosas que no valoras nada. No valoras el aire que respiras, no valoras el movimiento de tu cuerpo, no valoras que puedes caminar, no valoras que tu corazón está palpitando, no valoras que Dios te ha dado comida, que Dios te ha dado bebida, que Dios te ha dado herramientas, que Dios te ha dado recursos, que Dios te ha dado economía. Entonces estás tan acostumbrado, estás tan envuelto o envuelta en tu zona de confort que para ti ya nada es milagro. Y como no es milagro, porque para ti a lo mejor lo único que va a ser milagro es que un ciego vea, en que un sordo escuche, es que una persona paralítica camine, eso es milagro para ti. Pero lo que no sabes es que desde que tú despiertas en la mañana, comienzas viendo milagros. ¿Quién te dice a ti que eres merecedor de todo lo que tienes o de todo lo que eres cuando todo viene del cielo? Todo lo que está a tu alrededor es un milagro. Todo lo que se te ha sido dado son milagros. Y tenemos que valorarlos tanto como si Dios haya partido el mar rojo en dos. Entonces, a veces cuando nos tocan ahí recién apreciamos. Cuando Hashem o cuando el Creador interviene para hacernos volver en Teshuvá, interviene en algunas áreas de nuestra vida, porque ahí lo valoramos. Ahí recién valoramos. Cuando estamos perdiendo lo que teníamos por sentado, ahí recién lo valoramos. Valoramos la salud, valoramos la economía, valoramos el respirar, valoramos el corazón, valoramos el cuerpo, valoramos la familia, valoramos nuestro entorno, valoramos el trabajo, etcétera. Porque mientras lo teníamos, ni gracias dábamos. Entonces, considera de que todo es milagro en tu vida. El sol que irradia, la lluvia que cae del cielo, el aire que puedes respirar, la vida que tienes, es un milagro. ¿Ok? Entonces, y si esos milagros son dados, es para que vivas constantemente reconectado con tu Creador, con tu Padre que está en los cielos. Con esto acabo el secreto número 55 de nuestro curso. ¿Comentarios, preguntas? Adelante, pueden activar su micrófono si gusta. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches, Tercita. Adelante. Qué linda reflexión. Tener consciente que uno debe ser agradecido constantemente Así es, con el solo hecho de despertarse, tener la virtud de agradecer, que solo en Él y con Él podemos hacerlo. así es, Tercita. La pregunta es, ¿qué, qué hacemos nosotros para tener nuestras células en orden? ¿Qué mérito tenemos?
para poder tener movimientos motores en nuestro cuerpo. ¿Qué méritos? ¿En qué trabajamos para que eso funcione? ¿En qué trabajaste tú para que tu corazón ande? Para que tu cerebro funcione. Entonces, todo es milagro en la vida. ¿Qué más? Eso les recomiendo hacer, si realmente están desconectados con esta idea, hacer un listado de todo lo que tienen y contemplar que todo es un milagro y dar gracias por todo, por lo que tienen, lo máximo posible y por lo que no tienen también. Familia, esposo, hijos, comida, aire, bebida, amigos, trabajo, dinero, economía. Maestro, Liliana, adelante. Adelante, Liliana. gracias. Hoy, con esas cosas que siempre, a ver, que uno va anotando, que todas las clases que soy de... Hoy estaba mirando una carpeta que del año del 2023 y habla de en esta etapa del proceso en la cual la palabra todavía no surge, y ya, es muy parecida al texto este bíblico que usted dio, que tenemos que volver, que hacer de arrepentimiento, de estar, de esa conexión, de estar continuamente con el Creador, porque sabemos que hay situaciones que, bueno, han pasado en familia que, ay, que vos siempre con Dios, con Dios. Es el que me da, el que me dio la vida y con el que sigo, porque soy una agradecida por lo que tengo, por lo que voy adelante, porque sigo, y eso es hacerte llevar siempre y arrepentirse siempre. Y bueno, uno va iniciando este camino y para mí es, justo me estaba buscando ahora la carpeta donde tengo anotada y me fijé, es del 29 del 3 de 2023. Es una, dice, la misión es crear un canal de comunicación y sí, estar comunicado. Y hay otra clase, bueno, después más adelante que dice, un ayuno de no hablar equivale a 6.000 ayunos de no comer. También esa lo leí de una clase de usted. Así Exacto. que gracias, maestro, porque gracias. Gracias también, Liliana. Gracias por tu apreciación también, tu participación. Y me da gusto ahí que tengas todos tus apuntes organizados. Eso es bueno porque a medida que vas recibiendo nuevo contenido vas haciendo conexiones. Y eso se va integrando en la vida después. Sí, gracias, maestro, gracias. Muy bien. Dice la pastora Eliana, siempre ser agradecidos. De eso se trata. Y agradecidos y conectados con el Creador. ¿Alguien más? Bien. No habiendo entonces más, eh, nos despedimos. Con el favor del Creador, hasta la próxima semana. Avanzamos con el otro secreto. Que tengan bonita noche. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Y ya después les haré llegar la clase de hoy. ¿Ok? Para que la vuelvan a ver. Shalom, shalom. Bendiciones. Hasta la próxima. Shalom, bendiciones, maestro. Buenas noches, maestro. Muchas gracias una vez más. Buenas noches.